Capítulo 10 del Éxodo dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Yo he endurecido el corazón, dice Dios. Mire usted, Dios endureció el corazón con un firme propósito de mostrar las señales a aquel Faraón, para mostrarle realmente quién era Dios, para mostrarle su poder. Con ese propósito endureció Dios el corazón de Faraón, para que conociera, pues al él creerse Dios en la tierra, tendría que entrar a conocer al verdadero Dios. Eso lo puede hacer Dios y no solamente se lo hizo Faraón, lo puede hacer hoy. Puede endurecer el corazón de alguien soberbio, altivo, que no quiera entender las cosas de Dios, que se haga como insuperable, invencible. Usted sabe que hay gente en este mundo que pasa como si fueran gente todopoderosa, así, y así lo hacen ver, gente como inmune a todo, ¿no? Se muestra como inmune a todo. Pues a esa clase de gente Dios le puede endurecer el corazón, para mostrarle que no es sino barro, que no son sino polvo, ceniza, que son escarcha, que son como el día de ayer que pasó. Dios puede hacer eso. Lo hizo con Faraón, mire usted. Lo que pasa es que la gente se ufana rechazando a Dios, rechazando el Evangelio. Por ejemplo, en este país hay una mujer muy soberbia, muy altiva. Mejor dicho, le digo dos mujeres que hay en este país, soberbias y altivas, que levantan a cada momento su voz contra Dios como si fuera algo grande. Una de ellas es Shakira y la otra es Margarita Rosa de Francisco. Son dos mujeres en este país que levantan esa voz altaneramente y groseramente contra Dios. A esa clase de personas, sin contar los políticos corruptos que hay en este país, enemigos del Evangelio, enemigos de todo lo que es de Dios, sin contar cómo ellos hablan de Dios. A esa clase de gente Dios les puede endurecer el corazón, para mostrarles su poder. ¿Entiende? Y entre más soberbios se pongan, más Dios les endurece el corazón. Y por eso es que precisamente hablan así, hablan pura basura. Todo lo que hablan de Dios es pura basura, porque Dios es capaz de hacer eso. Me llama la atención aquí a un monarca, ¿eh? Por eso es que hay gente que se pregunta, porque hay gente tan enemiga de Dios, porque hay gente tan terca para las cosas de Dios. Es que debido a su soberbia, a su altanería, a su arrogancia, Dios les endureció el corazón. ¿Y, y qué más les entra? No les entra nada. O sea, ellos no entienden, no. Cuando Dios endurece el corazón, esa gente no entenderá las cosas de Dios nunca, porque están, y el endurecimiento de Dios, que Dios endurezca el corazón de una persona, es, es un juicio sobre esa persona, y le va a mostrar quién es Dios. Entonces,
Mucha gente dice, pero esta persona, ¿por qué es tan dura para las cosas de Dios? ¿Por qué es tan difícil que entienda las cosas de Dios? No, es que debido a lo que esa persona es enemigo de Dios, Dios mismo le endureció el corazón. Por eso es que no le entra el evangelio, no entiende la palabra, no quiere nada de Dios. Entonces un corazón duro, endurecido por Dios, es un juicio de Dios a la vez. Ese es un juicio. Esa persona está bajo el juicio de Dios. Y por mucho que Dios le muestre señales, está dura. Tiene que ser que Dios lo doblegue. ¿Y sabe qué hace Dios? ¿Qué está haciendo Dios con ese juicio? Está doblegando la altivez de esa persona. Por eso dice ahí, yo endureceré su corazón y el corazón de sus siervos, con el solo propósito de mostrar en ellos mis señales. Y sí que vieron las señales de Dios duramente. Las personas se declaran enemigas del Evangelio, enemigas de la Biblia, enemigas de Dios, enemigas de Israel, enemigas de la iglesia y abren su boca como si eso fuera grande, como si eso fuera algo espectacular, como ufanándose, como gloriándose de ello. Y no saben que tales personas están es bajo el juicio de Dios. Y caer bajo el juicio de Dios, bueno, en cierta manera hay misericordia porque Dios tiene misericordia. Lo dijo David cuando pecó delante de Dios, hizo lo que no agradaba a Dios. Eh, Dios le envía 3 juicios para que él escoja. Y entre ellos estaba el caer en manos de Dios. Y David lo dijo, caiga yo en manos de Dios y no en manos del impío. Y David dice eso porque sabe que Dios tiene misericordia. Entonces, aún en medio de eso, la misericordia de Dios se mueve. Me lleva a mirar cuando el juicio sobre Nabucodonosor, cuando se ufanó y todo esto lo he construido con la palabra de mi poder. Y entonces Dios le muestra que no fue él. Y lo llevó 7 años a vivir como una bestia. Ya que el hombre dice que es bestia, el hombre dice que es animal. Porque eso dicen en las universidades, en los colegios, que el hombre es un animal más. Pero es porque tienen ese concepto de que el hombre viene del mono, de evolución. Pero el hombre no es un animal más. El hombre es la corona de la creación, es creación de Dios. Cuando Dios creó al mundo, separó las aves, los animales acuáticos y las bestias del campo lo separó. Y yo no encuentro en la Biblia que Dios haya dicho, tú eres un animal más, hombre. Eso lo dice la evolución, y eso lo dice la gente materialista, los escépticos, los enemigos de la Biblia. Eso lo dicen, son ellos, pero el hombre no es un animal. Entonces, David dijo, caiga en manos de Dios y no del hombre. ¿Sí? Así que una persona, cuando continuamente está cerrando su corazón a las cosas de Dios, posiblemente esté bajo el juicio del mismo Dios, al cual él está negando. Por eso es que hay gente atea. ¿Sí? Por eso es que hay una cantidad de políticos que se dicen ser ateos y abiertamente no creen en Dios, pero hablan de Dios. Eso es lo más charro, ¿no?
Por ejemplo, un socialista, un comunista no cree en Dios, pero habla de Dios, rechaza a Dios y pronuncia a Dios. El verso 2 dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Ah, me encanta esto. Por el lado de el faraón y los egipcios, sus siervos, Dios endurece el corazón para que vean las señales, y de hecho las señales serán sobre ellos, serán juicios, son todos juicios sobre la casa de Egipto, juicios que tocaron sus ganados, sus vidas y sus hijos. Y para el pueblo de Israel, para testimonio de lo que Dios hizo en Egipto para sacarlos de la esclavitud. Y para que me encanta esta frase, y para que sepáis que yo soy Jehová. Es una belleza. Un Dios que habla con propiedad, con autoridad. Así no puede hablar Alá, no puede hablar Krishna, no puede hablar Buda, no puede hablar ninguno de los dioses que hay en la India. Lo único que puede hablar así es Jehová de los ejércitos. Nadie más. Con propiedad, con autoridad. Yo soy Jehová y listo. No necesita si creen en él, si no creen, si lo aceptan o no lo aceptan, si lo reciben o no lo reciben. No necesita eso. Absolutamente no necesita nada de eso. Sencillamente él dice, yo soy Jehová. ¿Quieres creer en mí? Bien. ¿No quieres creer en mí? También. Dios, sin usted, sigue siendo Dios. Sin su rechazo, sigue siendo Dios. O sea, con su rechazo, con sus insultos, con su desprecio, Él sigue siendo Dios. Y yo, un simple hombre. El trono de Él no se mueve. No importa todo lo que le quieran decir acá en la tierra, no se mueve para nada. No se inmuta. Es infalible, es inmutable. Por eso me encanta. Para que sepáis que yo soy Jehová. Tremendo. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tremendo. El pueblo de Dios es sacado de la esclavitud para servicio, para que me sirva, subrayé aquí, me sirva. No para entregarse al placer, al vicio, no, es para servirle a Dios. Somos libertados para servirle a Dios. Es para eso. ¿Ve? Por eso es que la religión que no lleva al Señor, a Dios, a vivir en pureza, en santidad, es una religión hueca. No importa cuál sea la religión. Así sea la religión cristiana. Es decir, así sea una misión cristiana, una iglesia cristiana. Pero si no lleva a los hombres a vivir en santidad y en pureza, es una religión hueca. Es un cristianismo vacío y de esos hay muchos. Hay cantidad alrededor del mundo de mega iglesias. Iglesias llenas, llenas de miles de personas. Pero personas viviendo de cualquier manera, vistiendo de cualquier manera, hablando de cualquier manera. No es el pronunciar el nombre de Dios
es vivir para Dios. Y eso va más allá que eso va unido a la vestimenta, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Ve? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces es ir más allá, es entender la doctrina que adorna el verdadero cristianismo. Es eso. Por eso la liberación del pueblo de Israel tenía el propósito de sacarlos para que esta gente le sirviera a Dios. Mucha gente pronuncia el nombre de Dios en sus labios, pero le sirven al diablo. Ah, sí, yo creo en Dios, yo creo, pero están con un cigarrillo en la boca. Ah, sí, Diosito, para mí es todo. Yo, por ejemplo, por las mañanas me levanto y oro y con un cigarrillo en la boca. Entonces, mire, la gente, ah, sí, sí, yo creo mucho en Dios y con una botella de licor en sus manos. O sea, no es pronunciar el nombre de Dios, es vivir para Dios. Es eso, me sirva. Lo sacaré para que me sirva. Si alguien cree en Dios, debe servirle. El servicio a Dios va unido en todos los sentidos. El 4 dice, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Se lo está advirtiendo. La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puede verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. ¿Sabe qué hacía Dios con las plagas según esto? Barrió a Egipto, lo barrió. Yo no sé cómo Egipto se atrevió a levantarse contra Israel al otro día en que Israel fue nombrado eh, nación soberana, en el 48. Fue nombrada nación soberana, con su propio himno, su propio escudo, su propio gobierno. Fue declarada nación independiente. Y cómo Egipto con otros países más se levantó contra Israel a tratar de subyugar la nación que estaba naciendo antes de que naciera. Israel les dio palo a los 6. Creo que se llamó eso la guerra de los 6 días. Creo que Israel les dio a todos los que se levantaron, los hizo huir. No sé, no. Tiene que ser gente que ignora la historia o la conoce y no la cree o no la acepta. Porque mire todo lo que Dios le hizo a Egipto y todavía Egipto querer levantarse contra Israel habiendo pasado por esto. Aquí Israel era esclavo, no era una nación libre y Dios barrió con esa nación. Era plaga tras plaga. Lo que dice ahí, que la langosta comerá lo que dejó el granizo, era que Israel quedó barrido en sus cosechas, en su grano, en sus siervos. Se quedó barrido. Una lección que Dios le dio al mundo. Eso es historia eh, comprobada. No es historia mítica. Esto no es mito. Es historia comprobada. ¿Eh? Comprobada de esos juicios que Dios envió sobre Egipto. ¿Eh? Muchos arqueólogos han encontrado mmm, restos y todo esto. Así que es historia comprobada, eso existió. ¿Ve? Entonces no sé cómo, cuando fue proclamada nación, cómo se atrevió con otros países a levantarse. Tremendo. O sea, lo que dejaba un juicio, venía el otro juicio detrás y ¡frum! Acababa de barrer con la cosecha. Qué tremendo esto. O sea, como Dios
cómo Dios opera y cómo Dios actúa. El ideal era mostrarle a Egipto y a Faraón quién gobierna. Dice el 6, y llenarás tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. ¿Llenarán qué? Las langostas llenarán las casas, es decir, ¿sabe? Como ese dicho que dice, entrarán como Pedro por su casa. Entrarán como Pedro por su casa. ¿Qué le parece? Langostas entrando como Pedro por su casa a, a los siervos de Faraón. Y tremendo. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Ah, deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Ay, Padre Celestial. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Ay, qué golpe, ¿no? Estos son los siervos de Faraón, estos son los ministros que están a su lado. Están sintiendo el peso del juicio. Le voy a decir por qué Faraón está endurecido. Porque Faraón está en su cápsula de poder, de rey, de soberano, de gobernante, y a él metido en esa cripta, nadie lo toca. ¿Entiende? La escasez no lo toca. Él tiene grano, inclusive tiene bodegas de grano para él solo y sus ministros. Él tiene todo. Es como un político corrupto que se rodea de todo y mientras el pueblo aguanta hambre y aguanta el peso de impuestos, de cosas encima, peso sobre peso, él está allá en su casa contento porque está robando parejo y se cubre. Entonces él no siente el peso de los precios, de las subiendas, de combustible, él no siente nada. Entonces no le pesa para absolutamente nada dar una orden y decir, este impuesto más, súbalen a esto, quiten esto, barran con esto, no le duele. ¿Me entiende? Entonces los siervos que están aquí son los que le dicen, ¿acaso no sabes que Egipto ya está destruido? ¿No sabes eso, Faraón? Estos hombres son un lazo, déjalos ir. Déjalos ir, que sirvan a su Dios. Egipto ya está destruido. ¿Ve la diferencia entre un líder terco, tal Faraón, a un pueblo que sufre la penalidad? Ese es el mundo en que vivimos. Ese es el mundo en que vivimos. Un mundo malo, perverso, gobernado por gente mala, perversa. Dice el 7, ya lo leí. Me encantó esto que ellos le dijeron, ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Voy a subrayarlo, porque me encantó. Es es el mensaje que van a decirle a Faraón sus siervos. Dice el verso 8, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Pareciera que se abre una ventana, ¿no? Vamos a ver si se abre. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová.
Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Pregunta. Mirad cómo el mal está delante de vosotros, de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Parecía que se abría una ventana, pero no se abrió. Y todo porque Moisés le dijo, vamos a ir todos, saldremos todos de acá, nadie se va a quedar, incluyendo los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y cuando Faraón oye que nuestros niños, no, esos niños se quedan acá. Vayan ustedes los varones y los niños se quedan acá. Ah, no, sí. Entonces y Moisés iba a aceptar. Es el pueblo de Dios. Es el futuro. ¿Cómo se le ocurre que Moisés va a dejar el futuro en Egipto? Siga leyendo, cuando estemos leyendo Éxodo, encontraremos que esos niños son los que heredarán la tierra de Canaán. Estos niños de los cuales Moisés dice, ellos no se quedan, esos son los que heredan la tierra de Canaán, porque los demás fueron rebeldes y quedaron en el camino, eso lo vamos a leer. Así que Moisés dice, no, no, el futuro no. Qué tremendo, ¿no? ¿Ya ve por qué tanto ataque contra los niños? ¿Por qué la ideología de género? ¿Por qué los grupos LGTB están pujando fuerte? ¿Ya ve por qué la corrupción se levanta? Donde el Estado dice, deme los niños para yo gobernarlos, pero ¿qué va a ser capaz el Estado de, de educar a los niños? Si con todos los colegios no están educando a los muchachos. Mm, ¿Les enseñan ética a los muchachos en los colegios? No. Les enseñan cultura de vivencia, de cómo vivir, de cómo respetar a la gente y a los ancianos, ¿no? Parece, mire, haga esta muestra. Parece en un colegio y espere que salgan los estudiantes y verá la manera vulgar soez con que hablan. Una manera vulgar, una manera. Espérenme un momentico que esto me. Ya. Una manera, la manera vulgar con la que hablan y salen de un colegio. Salen de un colegio. ¿O yo? No les enseñan ética, no les enseñan respeto, no les enseñan moral. Si usted medio le dice a un muchacho de esos cualquier cosa, ahí mismo lo insulta, lo amenaza. Eso no existe en en los colegios. Ahora para que venga el Estado a decir, yo educo los niños. No, 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 no es el Estado. Es el diablo que a través del Estado quiere arrebatarle los hijos a los hogares para llevarlos por la perdición, por el caos, por las aberraciones, por la llamada libertad donde ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Eso es una obra satánica infernal. El diablo usa políticos corruptos para llevar a cabo estos propósitos. Y haga la ecuación y la diferencia. Aparece en una iglesia evangélica, no católica. Porque el catolicismo tampoco enseña principios, ni valores, ni santidad, ni pureza. La mayoría de gente es católica. En un barrio de 1000 casas, de esas 1000 casas, póngale 10 donde hayan evangélicos, que tengan principios y valores. Por ejemplo, yo aquí vivo en una cuadra que tiene, bajita la mano, a ver, yo veo por ahí unas más de 200 casas. Y evangélicos, evangélicos, uno, dos.
como 3 o 4 nomás. Y de entre esos 4 evangélicos por ahí, evangélicos por ahí 2. En una manzana por ahí de 200 casas. Esa es una ecuación que se puede hacer. ¿Dónde están los principios, los valores? No hay, eso no existe. Eso no existe para nada. ¿Y la mayoría que son? Católicos. No, no, le digo que se pare en una iglesia cristiana evangélica. ¿Listo? Cuando salgan del culto. Y a ver cuánta gente de esa sale diciendo vulgaridades, truanerías, mentando la mamá, el papá, la prima, el primo, todo mundo. ¿Usted me entiende? Una boca vulgar. Hoy hasta las mujeres hablan vulgarmente. Tal vez en un hombre, en el mundo hacia ciencia cierta sea más pasable, pero una mujer vulgar se ve terrible. Eso se llama lo que hoy llaman la liberación femenina. Todo eso. ¿Por qué? Porque en una iglesia evangélica sí se enseñan los principios, los valores. Y los valores deben estar enseñados desde la casa. Entonces, lo mismo que hizo Faraón acá, déjenme los niños. ¿Sabe qué quería hacer Faraón con esos niños? Hacerlos sus esclavos y que crecieran siendo esclavos. ¿Qué quiere hacer el Estado hoy con los niños? Esclavos. Esclavos del pecado, del vicio, de la marihuana, de la fornicación, del homosexualismo, del lesbianismo, de las aberraciones. Los quiere hacer esclavos. Eso es lo que está haciendo el Estado. En esos países así que los padres no pueden castigar a sus hijos.